Listo. Ya no me acuerdo. Sí, voy a poner el teorema. Entonces, el teorema ahora sí dice, habla de ay, chin. Ok, bueno, ok, bueno, entonces, tomas una función, ahora sí va del intervalo a b, porque ese es como lo que queremos hacer. Esta es diferenciable, la voy a poner ahí, y supón que otra vez las mismas hipótesis, que existe un número más grande que cero, que cumple que para toda x en el intervalo AB, la derivada de la función en ese número es menor o igual que m. O sea, es una función que tiene derivada acotada. Eso es todo lo que está diciendo eso. Y ahora sí, entonces, pues yo creo que lo voy a poner acá abajito, aunque no sé si eso sea bueno para la prueba. Lo voy a poner aquí, espero que nadie se moleste. Entonces, la diferencia entre la integral y suma de Riemann usando las particiones, estas constantes, y el etiquetado como el lado, ay, ching, aquí lo puse como el lado izquierdo de, de los correspondientes subintervalos, eso es lo que dice ahí. Esto bueno, es menor o igual que b menos a, esa es la longitud del intervalo al cuadrado entre 2 por m. Por cierto, todo eso que acabo de escribir es un número fijo y lo voy a poner así como entre paréntesis. Eso es un número fijo, ¿no? La longitud del intervalo, m es un número fijo, está elevado al cuadrado, hay un 2, pero sigue siendo un número. Y aquí el importante es por 1 entre n. Eso quiere decir, fíjate que, bueno, a ver, antes de probarlo, vamos a decir un par de cosas, ¿no? Otra vez, yo creo que para que Paola no se enoje con nosotros, vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un dibujo pues medio chafa, pero bueno, al fin y al cabo un dibujo. Otra vez, aquí está la función. Ay, chin, sí, Profe, en el para todo X en el intervalo es abierto y cerrado o los dos son no, es cerrados? cerrado y lo que pasa es que escribo muy feo, pero es Ok, cerrado. ok, Los dos gracias. son cerrados. Los dos son cerrados. Vamos a hacer un dibujo para que Paola no nos diga de cosas. Entonces, por aquí está A, por aquí está B. Yo supongo que Paola sí nos va a perdonar si hacemos una partición chiquita y, y vamos a suponer que es regular, aunque no parezca regular en el dibujo. Ay, ya ves, Paola nos metes en muchos problemas. Vamos a pensar que es como regular, con poquitas cosas. Y entonces lo que estábamos hablando otra vez es la integral, recuerde usted, que es el área bajo la curva, ¿no? ¿Y quién es este INF? Es la aproximación cuando se parte regularmente y se usa como altura de los rectángulos, la función evaluada en el lado izquierdo, ¿no? Entonces nos quedaría algo de este estilo en este dibujo. Y aquí del lado izquierdo es y aquí del lado izquierdo es Ajá. ¿Sí se entiende, jóvenes? O sea, el área bajo la curva es la integral, el área roja es bueno, en este caso para n igual a 4, es esa área roja, y nosotros ya sabemos que las áreas se van a ir aproximando. Lo que aquí nos dice, esta cosa nos dice cuál es el error, ¿no? O sea, ese valor absoluto lo que mide es qué tan separados están el valor de la integral y la suma de Riemann, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer que este número de acá sea chiquito, este número de este lado sea chiquito, pues entonces esos dos números van a estar bien pegaditos, es decir, van a ser casi iguales. ¿Qué tan pegaditos? Pues va a depender de cuánto. De hecho, aquí dice que qué tan pegaditos están depende de cuántos pasos hagas, y de hecho este número te dice pues qué tan pegados van a estar. Y entonces, por ejemplo, si llega un ingeniero y te dice, a ver, sácame esa integral con 10,000 milésimas
o sea, que su error sea menos de 10,000 Bueno, ya que calculas este número, ya sabes cuántos pasos, ya que calculas este número, ya sabes cuántos pasos tienes que hacer para llegar a la aproximación que quieres, ¿no? O te está diciendo también que puede ser aproximaciones tan buenas como tú quieras, y si algún matemático te dice, bueno, ¿cuánto vale esa integral? Tú le dices, pues el límite de estos números, ¿no? Y pues qué tan bueno quieres la aproximación, pues yo te digo qué tan buena. ¿Se entiende la idea, jóvenes, o no? ¿Puede volverlo a Sí, repetir, profe? más o menos. Pero ¿desde dónde? Sí, ¿Desde desde el el principio. principio? Desde, o sea, o Sí, sea, todo. por favor. A ver, otra vez, la integral es el área bajo la curva. Pensando en esta, ¿no? Y entonces, pues eso es un número. Este de acá habíamos dicho que era la suma de Riemann, tomando la partición muy específica, regular de n pedazos. En este caso tengo 4 pedazos, estoy pensando que son del mismo tamaño, y uno se toma como etiquetado, o sea, etiquetado el lado izquierdo, por eso se llama ahí, ¿no? El lado izquierdo de este intervalo. Es decir, cuando va a construir esta suma de Riemann, pues se fija en los rectángulos que tienen base, pues el subintervalo de la partición, y altura, la función evaluada en el lado izquierdo del intervalo, ¿no? Esos son los que estoy poniendo aquí. Si te fijas, esta la evalué aquí y ahí puse ¿no? Esa es una suma de Riemann. Y nosotros sabemos que entre más fina sea la partición, las sumas de Riemann se van aproximando a la integral. Ahora, ¿qué es lo que dice este teorema? O sea, nosotros sabemos que estas cosas se van a ir aproximando a la integral. Eso ya lo sabíamos desde antes. Entonces dices, ¿yo qué gané cuando cuando pruebe yo este teorema, qué gano? Fíjate que lo que dije también es que este número ya es fijo, o sea, b menos a no es otra cosa que la longitud del intervalo, es un número. M es un número, 2 es un número. Elevar al cuadrado, pues, o sea, esto es un número que posiblemente podría ser muy grande, ¿eh? O sea, no lo sabemos, depende de quién es la M, de quién es la A, de quién es la B, pero posiblemente es muy grande. Y entonces, la parte importante que dije yo es esta de acá, del 1 entre n. Fíjate que aunque este número sea muy grande, es fijo. Y este 1 entre n, cuando n se va haciendo grande, pues lo va a ir empujando a que se haga chiquito, 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 chiquito cada vez más. Y si o sea, ya que la ves de esta forma, cuando la n es muy grande, muy, muy grande, este número, ya todo completo, es chiquito. ¿Qué tan chiquito? Pues tan chiquito como tú quieras, o sea, tú lo puedes hacer tan chico como quieras. Lo quieres hacer menos que un millonésimo, pues te tomas una n suficientemente grande para que sea menor que un millonésimo. Bueno, este número, cuando la n crece, se hace muy chiquito, esa es la primera observación. Esto de acá solo está midiendo la diferencia entre la integral y tu aproximación. Entonces, es cuánto difiere, ¿no? Qué tan separados están este valor absoluto, eso es lo que mide, qué tan separados están estos números. Y entonces, si este de acá, del lado derecho, es muy chiquito, eso automáticamente te va a decir que los números, este número y este número, están muy pegados, ¿no? Muy, muy pegados. Son casi el mismo. Es decir, esta cosa te va a decir qué tan buena es tu aproximación. Y entonces, este número determina qué tan buena es tu aproximación. Entonces, también dije, suponte que si un ingeniero llega y te dice, yo quiero una aproximación que sea buena hasta un millonésimo de décimas, ¿no? Y entonces dices, pues entonces, ya que sé qué tan buena es mi aproximación, voy a saber cuántos pasos, o sea, hasta qué n me tengo que ir para que mi aproximación sea suficientemente buena para el problema que me estoy enfrentando. En este caso, que el ingeniero me dijo que le diera una buena aproximación. Pero bueno, tienes este número, mide qué tan buena es tu aproximación. Y además no solo mide qué tan buena es tu aproximación, también dije que mide qué tan rápido te estás aproximando. De hecho, fíjate que aquí te estás aproximando como a la velocidad que uno entre n se aproxima al cero. Y ahorita hablamos eso de la velocidad. Es que si tuvieras otras cosas aquí
que se aproximaran más rápido a cero, entonces tus aproximaciones se van a ir acercando más rápido a la integral. Eso de más rápido quiere decir en menos pasos, ¿no? O sea, tienes que hacer menos intervalos, menos sumas. Estamos pensando como dos problemas. Uno, si queremos una buena aproximación, ¿qué tantos pasos tenemos que hacer? Y bueno, también quisiéramos optimizar el número de pasos, ¿no? O sea, no queremos hacer unas sumas muy grandes porque eso requiere ¿cómo se dice eso en computación? Mucho poder de cómputo y queremos también minimizar el poder de cómputo. No sé si eso ya responde tus preguntas. Tú Sí, dime. ¿Sí? así es. Va. Pero eso es hasta que probemos el teorema, ¿no? ¿Y cómo se prueba ese teorema, jóvenes? Digo, la prueba es de 3 renglones, ¿eh? Pues tampoco crean que es muy... Ya hicimos toda la chamba, por supuesto. A ver, lo voy a escribir rápido. ¿Listos? Entonces, ahí va, prueba de 3 renglones. Espero que sí, de veras me salgan 3 renglones y no me van a reclamar. A ver, yo lo que quiero medir es cuál es la diferencia entre la integral y estas sumas de Riemann, que ya dije cómo se construyen, ese es mi objetivo. Y entonces lo primero que voy a hacer es voy a decir, a ver, pues ¿por qué no la escribes de otra manera, ¿no? Y la otra manera que la voy a escribir, a ver si todo el mundo me dice que sí. Esa cosa la puedo escribir como la suma, desde que es igual con 1 hasta n, de primero voy a poner la integral. Ay, ¿desde dónde hasta dónde? Desde xi menos 1, ay, a ver, lo voy a hacer más grande para que se vea, hasta xi de la f. Y luego le voy a restar f de xi menos 1. Y luego aquí le voy a poner el b menos a entre n. No sé si lo estoy haciendo bien, creo que sí. B menos a entre n y la cierro. Y cierro y de hecho le voy a poner aquí un paréntesis para que no se vea tan feo. A ver, fíjense que aquí, esta parte de aquí, solamente es esta, ¿verdad? Me voy a regresar tantito para que la vean. La IN, acuérdense que era evaluar en el XI menos 1 y luego multiplicar por B menos A entre N y sumar desde 1 hasta N. Entonces, si uno suma todos estos, porque la suma está hasta acá afuera, o sea, si sumas todos estos, obtienes este. Sí, eso sí lo ven, joven, ¿no? Y luego la otra, de acá, fíjense que aquí va a haber n integrales, pero fíjense, estoy empezando en el xi menos 1. Digo, perdón, o sea, cuando i es 1, estoy empezando en el x0. O sea, el primer sumando que me aporta es la integral desde x0 hasta x1. Y luego el segundo es desde x1 hasta x2. Y desde x2 hasta x3. Y luego así te vas hasta que llegas hasta el final. Entonces, todas estas, cuando las sumo, como la integral la puedo partir en cachitos, pues, irla haciendo por cachitos, es esta integral de aquí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en que puedo reescribirlo de esa manera, jóvenes, díganme. Todo bien. Como ya dijeron que todo bien, entonces, la desigualdad del triángulo me dice que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿sí o no? Aquí nada más estoy usando la desigualdad del triángulo para meter el valor absoluto en cada uno de los sumandos. Ay, ching. Tengo que escribir bien. Xi menos 1, xi. Aquí va la f. Y aquí va menos f de xi menos 1. Y aquí va el b menos a entre n. Y cierro el valor absoluto. Esa es la desigualdad del triángulo nada más. Y ya acabé, ¿no? A ver, no sé si lo vean, pero fíjense que ya acabé porque esta Porque, parte que... Sí, dime. no, sí, sí. Sí, Es dime, que dime. esa, bueno, ya la teníamos por el lema anterior, que Exacto. La integral desde hasta bueno, fijémonos por aquí, por ejemplo, desde hasta este punto, y el otro es, pues, la evaluación en el lado izquierdo, es por la longitud del intervalo, ¿no? Es exactamente usando el lema
el lemita que está aquí, tienes esta situación, y entonces lo que nos dice el lema es que cada una de esas integrales las podemos cambiar por m entre 2 por lo que mide el intervalo al cuadrado, ¿no? Entonces lo voy a usar así. Por el lema, esta de acá, cada uno de esos sumandos por el lema, ya no sé qué estoy diciendo, es menor o igual que la suma, o sea, se lo aplico a cada uno de los sumandos. Esto era, ¿qué era? M entre 2, la longitud del intervalo, que en este caso, la longitud del intervalo es B menos A entre N al cuadrado, esa es la longitud del intervalo, y ya, ¿no? Eso es todo. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Supongo que no hay preguntas. Y ya nada más lo último que hay que hacer es decir, pues ya acabamos, porque si se fijan, aquí adentro no hay ninguna I. Entonces eso es una constante. Y entonces estoy sumando una constante, ¿cuántas veces? N veces, ¿no? Tengo N sumandos y este es un número. Entonces esa suma es igual a N veces, pues ese número, ¿no? M entre 2 por B menos A entre N al cuadrado. Y uno ya ve que si uno, pues, ¿cómo se llama? Elimina las N's, le queda que eso es M entre 2, el B menos A al cuadrado me lo reservo para mí mismo. Tendría una N cuadrada en el denominador, pero esa se va con la N y entonces solo me queda una N en el denominador y lo escribo mejor así para que me quede como allá arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya vieron, la prueba era de 3 renglones, les dije. ¿Cómo ven, jóvenes? Bueno, eso sí lo haces con el lado izquierdo. Y entonces Max nos proponía que lo hiciéramos con el lado izquierdo, con el lado derecho y con el punto medio, ¿no? A ver, de una vez les dejo una tarea. Tarea. Hacer lo mismo, pero ahora para esta, ¿no? Para DNF. ¿Y qué creen que va a pasar? O sea, de hecho, no hay diferencia entre si tomar el lado derecho o el lado izquierdo. De hecho, la cota, este número, esta es la cota, este numerito de acá, no cambia, es el mismo. O sea, hay que hacer, por supuesto, las adecuaciones que hay que hacer, pero ahí les dejo de tarea que pues hagan eso, ¿no? O sea, que lo hagan para el lado derecho y se den cuenta de que no es lo mismo, que es lo mismo, ¿no? Y voy a utilizar este dibujo, ya que lo tengo aquí, para hacer otra discusión. Esta sería, la roja, habíamos dicho, sí, bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta de su tarea, jóvenes? Supongo que no, ¿verdad? Bueno, pues habíamos dicho que la función era esta, la integral era el área bajo la curva, y el área roja era INF, ¿no? Y entonces uno también podría tomarse, bueno, y dijimos que de tarea les toca hacer DNF, ¿no? Y voy a hacer el dibujo de DNF acá. Ay, DNF, ya no sé cómo, si quiero hacerlo aquí, pues ya ni modo, si lo quiero hacer aquí. DNF sería estos cuadraditos, ¿no? En ese dibujo. Chin, espero que mi dibujo no se vuelva un cochinero. Son S y luego ay, D es de lado derecho, o sea, sí es este. Lado derecho, sí es ese. Lado derecho es este. Ay, ¿ustedes creen que ya se volvió un cochinero o no? Díganme, jóvenes. Es este. Ay, y lo peor es que quería yo hacer un dibujo allá adentro de este otro. ¿Cómo ven de DNF, sí o no? Esa es otra aproximación, ¿no? Y lo que les dejé de tarea es que, pues, qué tan buena era esa aproximación, ¿no? Y de hecho les digo que es casi igual de buena que la otra, ¿no? O sea, que comparado con la integral azul, ay, ya no sé si se vuelve un cochinero. Y entonces,
Y entonces, creo que sí ya se volvió un cochinero mi dibujo, pero entonces lo que voy a decir es una cosa, si son igual de buenas, pues fíjense que ahí del dibujo, no sé si lo vean, pues uno dice, ay, bueno, pues una la aproxima como por la, en ese dibujo particular, algunas quedan por abajo y otras por arriba, como intercambiando. Y entonces, si ambas son buenas aproximaciones, pues una cosa que es muy natural es promediarlas. No sé si o sea, tú dices, bueno, si haces INF, pues obtienes una aproximación. ¿Qué tan buena es esta aproximación? Pues ya dijimos qué tan buena es. Si lo haces por el lado derecho, pues obtienes otra aproximación. ¿Qué tan buena? Pues es más o menos igual de buena. Y entonces, una cosa que a uno se le puede ocurrir, bueno, si tengo dos aproximaciones, ¿qué tal si me fijo en su promedio? Y entonces, a lo mejor su promedio es mejor, ¿no? Que cada una de ellas. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Cómo les late o no les late eso? Pero no Sí, les sí. Bueno, y entonces, de hecho, una que es muy socorrida es promediar INF y DNF, ¿no? Y entonces, a ver, esta es tan socorrida que hasta tiene nombre, ¿no? O sea, uno agarraría y diría, bueno, pues, o sea, ¿por qué hacerlo del lado derecho? ¿Por qué hacerlo del lado izquierdo? Pues no tenemos como ninguna ventaja. Pero fíjense que, pues uno puede decir, pues si esta es una buena, bueno, suficientemente buena, y esta también es suficientemente buena, al parecer, por lo que acabamos de probar, pues qué tal si las promediamos, es decir, su promedio es eso, ¿no? Acuérdense que si tienen dos números que se van aproximando a la integral de alguna forma, pues su promedio como que se debería también de aproximar a la integral y a lo mejor hasta más rápido, no sé si lo vean. O sea, por ejemplo, si se van aproximando voy a poner un dibujo acá, por ejemplo, o sea, no es una idea descabellada, pues supónganse que esta es la integral, ¿no? Y supónganse que por alguna razón, dije, esta es ay, bueno, le puse feo porque esta es la integral, ¿no? Supónganse que esta es la integral. Y supónganse, pues no sabemos dónde queda la i, pues debe de quedar ahí cerca, y no sabemos dónde queda ay, ¿cómo se llama? La d, pues debe de quedar por ahí. Voy a ponerle en este caso, y entonces dices, mira, pues una queda por allá cerca y otra queda por allá cerca. Si uno promedia esos dos, que el promedio de estos dos es exactamente el punto medio, fíjense que no es una idea descabellada que el promedio esté como más cerca, no sé, el promedio en este caso es el punto medio, y de hecho en este caso, ya sé que mi dibujo está horrible, pero si este fuera el punto medio, ay, no sé como cuál es el punto medio, como por aquí, supongo, pues se ve como más cerca, ¿no? Del valor que ando buscando. Entonces no es una idea descabellada que uno promedie esas dos. Y no es tan descabellada que hasta tiene nombre y esta se llama TN, que es el promedio de las dos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, bueno, no sé si se entienda, pero espero que sí. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué tan buena es esa TN, no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que sea mejor que las anteriores o peor que las anteriores? Pues depende, ¿no? De IN y de N. A ver, antes de hacer un dibujo, voy a decir un poco más de esta fórmula, ¿va? Esta fórmula, si se acuerdan, voy a sacar el medio, era la suma desde que y es igual con 1 hasta n. Y n era evaluar en el lado izquierdo, y aquí tendría b menos a entre n, ¿no? Y la otra era evaluar en el lado derecho, que se llamaba así, y aquí tengo b menos a entre n, ¿no? Y de hecho eso, lo único que quiero decir en este momento es que se puede reescribir de la siguiente forma. A ver, el b menos a entre n es un factor común de ambos, de todos los sumandos, entonces lo puedo sacar hasta afuera.
Y luego puedo combinar dos sumas de la siguiente manera. Pues las dos dependen de i y una se llama f de x i menos 1 más f de x i. Y luego el 2, que es un factor común que ando cargando por ahí, se lo puedo meter a todo acá y entonces dices, fíjate que esto es o sea que esta TN se puede escribir de esa forma. Y ahora, ¿por qué se puede escribir de esa forma? ¿Por qué es importante que se pueda escribir de esa forma? Voy a borrar aquí este dibujo de acá arriba que creo que no es tan importante y voy a hacer otro, ¿eh? Otra vez, acá está mi función. Y mientras voy haciendo mi dibujo, alguien dígame cómo se calcula el área de un trapecio. Pero me van a decir, ¿verdad? ¿O no? Suma de las bases por altura sobre 2. Suma de las bases por la altura sobre 2. A ver, voy a poner acá todo mi porlote. Aquí está el A, aquí está el B. Aquí voy a poner nada más 2 puntos de la partición, porque de hecho, para que no se haga un relajo mi dibujo, estoy pensando en el xy menos 1 y en el xy. Nada más voy a poner 2. Por acá anda la función. No sé cómo ponerla. Ay, la voy a poner así, ni modo. Ahí está anda la función. Podría ser más fea que eso. Por ahí anda el IN, que acuérdense que es evaluar en el lado izquierdo, o sea, nomás estoy poniendo lo que aporta el IN en ese intervalo. Y por ahí anda el BN, el DN, o sea, lo que aporta el lado derecho. Acuérdense que es este. En este caso sería un dibujo como de este estilo. Y entonces dices, bueno, eso es lo que aporta en la y lo que aporta en cada acá. Y alguien me acaba de decir que, ay, chini, aquí lo escribí mal, qué triste. ¿Qué me habías dicho que era el área de un trapecio? Suma de las bases por altura sobre 2. Suma de los ejes, ¿no? Bueno, de las bases, no sé cómo les llames tú. Bueno, ok. Entonces yo creo que no me conviene escribir el TN así, sino me conviene escribirlo y supongo que nadie se va a molestar conmigo si digo, pero pues esto lo puedo meter, el B menos A entre N, lo puedo meter allá adentro, ¿no? F de xy menos 1 más F de xy entre 2, ¿no? ¿Y por qué la quiero escribir así? Porque de hecho esto se puede interpretar como el área de un trapecio. ¿Alguien me puede decir quién es el trapecio? Es un trapecio vertical, ¿no? Que tiene como base más grande el lado azul, base más chica el lado rojo. Ajá. Pues la línea que lo conectaría sería como que la diagonal, ¿no? Exacto. Y entonces aquí aparece un nuevo aproximador, que no sé en qué color lo voy a pintar para que no se haga un relajo mi dibujo, que es la línea que conecta estos dos, ¿no? Porque estamos pensando que el trapecio tiene base mayor esta, base menor esta, la altura es esto, y entonces tiene que completarse así, ¿no? Y ¿a poco no? En ese dibujo mañoso, se ve que el trapecio aproxima mejor tanto el lado derecho que el lado izquierdo, ¿no? No sé si lo vean. Y de hecho, esto está chido, porque si se fijan, esta suma de Riemann, como que lo que hace es reemplazar, esta suma de Riemann lo que hace es reemplazar la función por como una aproximación lineal de la misma. A ver, no sé si lo vean, pero acuérdense que aquí abajo está la función, ¿no? Y entonces aquí estamos reemplazando, o sea, acuérdense que está la función y entonces la integral, pues es el área bajo esa gráfica, ¿no? Y la estamos reemplazando por una línea recta que ve como que parece como que se ajusta bien a la gráfica, ¿no? Y de hecho, uno puede, y lo vamos a ver después, o sea, después vamos a refinar esta idea, que uno puede aproximar una gráfica como por una poligonal. ¿Y qué es lo que hace para aproximarla por una poligonal? Pues la parte mucho y se fija, la parte mucho significa
te fijas como en varios pedacitos acá abajo, ay, ching, no sé cómo hacer el dibujo, y vas uniendo, pues como en poligonales, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. Y entonces como que suena, por lo menos a mí me suena, que esta como que debe ser una mejor aproximación, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que es, por lo menos, que es a lo más tan mala como las otras. Pero yo digo que es mejor que las otras. Bueno, ahí les va el teorema. Bueno, ya les hice el dibujo, entonces solo voy a hacer el teorema. Y entonces cuando uno lee el teorema dice, ah, pues ya ha de ser mejor. Bueno, hay ventajas y desventajas, ¿eh? Otra vez, supón que tienes una función que va del intervalo AB a los reales y otra vez supón que existe un número más grande que 0 de tal manera que para toda x en el intervalo AB, ahora tenemos que la segunda derivada de x es menor o igual que m. Entonces, tú puedes concluir que para toda n en los naturales, la diferencia que hay entre la integral y esta suma de Riemann, que no es una suma de Riemann, este promedio de sumas de Riemann, es menor o igual que b menos a al cubo sobre 3, no, sobre 3 no, b menos a al cubo sobre 12 por m, pero todo esto está multiplicado por 1 entre m cuadrado. Ahí está. ¿A poco no esa desigualdad sugiere que es mejor? Ustedes díganme por qué sugiere que es mejor. Porque decrece más rápido. El Que término de decrece la más derecha. rápido, ¿no? N cuadrada se va más rápido que uno entrene se va más rápido hacia 0. Entonces como que suena a que hay que partir menos para estar más cerca de la integral. O sea, hay que hacer menos particiones o sea, se aproxima más rápido estas TNs a la integral que las anteriores. Bueno, ese es como el punto. El punto es que pues sí ganamos algo, si estamos ganando como velocidad. Yo digo que es mejor la TN porque gana en velocidad. Igual para aproximaciones de cualquier estilo. Hay cosas que perdemos, ¿no? Porque aquí estamos suponiendo que la función ya es derivable 2 veces, ¿no? Y entonces, pues eso ya no se le aplica a muchas funciones, pero sí se le aplica a un montón, ¿eh? Que, o sea, en realidad, cuando buscas integrales de este estilo, casi siempre son funciones bonitas, ¿eh? O sea, estamos hablando como esta e a la x cuadrada, pues el x cuadrada es diferenciable todo lo que quieras, y entonces pues, le puedes aplicar todo, o sea, todos estos métodos, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces, ¿qué? ¿Probamos este teorema? Ustedes digan. Profe, entonces la M, es que ya me perdí un poquito en de qué nos sirve la hipótesis de que sea 2 veces diferenciable. Bueno, O la M, ¿cómo se llama? Acota la derivada. Y entonces, bueno, en este caso a la segunda derivada. O sea, la M es un número que acota la segunda derivada. Y eso como que, acuérdate que las derivadas te dicen como que cómo crece la función, ¿no? Entonces, eso te da una especie de, pues, de cota, de valor, con el cual comparar. Y lo que estamos diciendo ahorita es que, pues, o sea, ese número, bueno, o sea, híjole, ya no sé, vuélvemelo a preguntar. Es que la M es un número fijo y entonces para términos de acotar, pues aunque la M sea muy grande, pues la N la hace chiquito hasta a todo el número, pues. Y entonces, pues sí, la M sí se toma en cuenta, pero en realidad, pues es como un poco despreciable porque siempre te puedes ir con una N muy grande. Pero no sé si eso contesta tu pregunta o me estás preguntando otra cosa.
Más bien era, bueno, sí, o sea, ¿de qué nos sirve que sea diferenciable dos veces? ¿O eso nada más es para encontrar una M y ya? No, o sea, la derivada la hemos estado usando, o sea, las funciones, o sea, estos criterios solo se le aplican a funciones que son muy bonitas, es decir, que son diferenciables o dos veces diferenciables. Acuérdate que todo el secreto está en este lema, Y entonces lo que está diciendo este lema es que o sea, que las derivadas estén acotadas me da una especie de, bueno, aquí estamos usando como una constante para alguna de las dos, pero me da cierto criterio para poder acotar estos valores. Y estamos usando estos valores para acotar la integral. Entonces la m no está de gratis, pues la diferenciabilidad no está de gratis. O sea, detrás de todos estos, por eso estamos haciendo las pruebas, detrás de todo esto está el hecho de que qué tan rápido crece una función, no sé si me estoy explicando. Sí, creo que sí. Bueno, otra pregunta ahora. Con esa, bueno, ya que sacamos la segunda derivada, esa M tendría que ver que sea mayor o menor que la otra M de la primera derivada, o eso ya es como otra cosa que nada que ver. Nada que ver, o sea, son independientes. O sea, tú dices, a ver, cuando le voy a aplicar, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, tú dices, bueno, le voy a aplicar a x cuadrada, que no es necesario, pero si le voy a aplicar a x cuadrada a esta cosa, ¿no? Y entonces calculas la derivada y eso te va a aventar una m. Y con esa m trabajas y puedes decir, pues sí, ya puedo dar unas cotas buenas. Esta m no tiene nada que ver con si tú dices, ahora le voy a aplicar a x cuadrada este criterio. Tengo que derivar dos veces y eso me va a dar otro número, posiblemente distinto que el que obtuve la otra vez. Y con este trabajo, y no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Me expliqué? Ok, sí, está bien. Sí, o sea, no tiene nada Sí, que ver uno con el otro. Solo dicen, ok. hay un número que acota a la segunda derivada en este caso, o hay un número que acota la primera derivada en el caso anterior. ¿Va? Bueno, a ver, voy a Va. tratar de probar rápido este teorema, a ver si puedo. La prueba es como similar, entonces espero que no se me espanten mucho y que sí pueda hacer algo. Dice que falta el 1/2, pero creo que ya se arrepintió Uriel. TNF no es MNF, no es TNF, no es MNF, y cuando hable de MNF, digo por qué no. Pero bueno, a ver, voy a tratar de hacer la prueba otra vez rápido, y entonces, aquí esta es medio artificial, pero es la misma idea que la anterior. Entonces, para cada i entre 1 y n, voy a definir una función que se va a llamar phi i, que va del intervalo 0, b menos a entre n. Acuérdense que todos estos numeritos son fijos, b menos a entre n, a los reales. O sea, este es un intervalo que mide exactamente lo que mide cada uno de los intervalitos en los que induce la partición, ¿no? Y la función tiene regla de correspondencia. Ay, ching, ¿cómo lo escribo? Lo escribo aquí junto. ¿Ustedes creen que me quepa? No, lo voy a escribir acá abajo. Entonces, phi i de t, acuérdense que es una función que toma valores en S, es t entre 2 por f de x i menos 1 más, ¿más quién? Más f de x i menos 1 más t, y a eso le voy a restar la integral desde x i menos 1 hasta x i menos 1 más t de la función f. A ver, ahorita les puede parecer un poco extraño, pero vamos a hacer un par de observaciones antes de que me digan, está usted loco, ¿por qué se toma esa función? Vamos a hacer un par de observaciones que creo que van a clarificar algunas cosas, ¿va? Las observaciones son las siguientes. ¿Cuánto vale phi i
en el punto extremo, acuérdense que esa phi está definida en un intervalo que tiene como punto extremo b menos a entre n. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale eso? Pues fíjense que cuando uno lo ve detenidamente, dices, pues cuando t vale b menos a entre n, aquí me va a quedar un b menos a entre n, que es el valor de la t. Tengo un medio por ahí que no se lo voy a cargar al b menos a entre n, se lo voy a cargar a la diferencia, ¿no? O sea, tengo por ahí un medio, aquí está un medio, se lo voy a cargar a la diferencia, y entonces el primero no tiene t's, entonces no le tengo que hacer nada, el primer sumando. ¿Y quién es el segundo sumando? Alguien dígame. O sea, F de fíjense, X. F de X, sí. es f de x, ¿no? Porque voy a poner aquí mi recta real, estaba yo en el xy menos 1, y le sumé exactamente lo que mide el intervalo, o sea, los subintervalos, y entonces cuando le sumo esa medida, pues voy a caer al xy, ¿no? O sea, a este le sumo b menos n, pues voy a caer al siguiente. ¿Se ve? ¿Sí o no? Y luego, pues aquí me va a quedar la integral y por las mismas razones va a ser desde xy hasta xy menos 1, hasta x, perdón, aquí es xy menos 1, y por la misma razón cuando sumo b menos a entre n al xy menos 1 obtengo el siguiente de la partición, es decir, el xy, y aquí me va a quedar la integral. Y ahora, ya que ven esto, no debe ser tan descabellado, porque acuérdense que este de aquí es exactamente el sumando correspondiente que apareció acá, ¿se acuerdan? O sea, en la suma TN. O sea, es ese sumando, o sea, estoy obteniendo ese sumando, y este es la integral, y acuérdense que voy a hacer el mismo truco que hice hace rato, voy a partir la integral en cachitos, ¿no? Si tenía muchos elementos de la partición por acá, voy a integrar entre este, y luego entre el que sigue, y luego entre el que sigue, y eso al final de cuentas va a ser la integral desde A hasta B. ¿Se ve que no está descabellada esa, jóvenes? ¿O cómo ven? O en otras palabras, esta observación se puede escribir como que la suma, ya lo voy a poner así, la suma desde que y es igual con 1 hasta n de phi y de b menos a entre n, nomás voy a sumar cada uno de ellos, ya deberían de haberlo visto, o sea, si sumas todos esos, pues por un lado te va a dar el tn de f, que fue lo que dije, y las otras te van a dar la integral desde a b de f. ¿Cómo ven esas igualdades? No tengo que decir nada más al respecto. Y una última observación es que ¿cuánto vale phi en 0? Díganme, jóvenes, ¿cuánto vale eso? 0. 0, ¿no? 0. Ya, esas creo que son todas las observaciones que tengo que hacer. Y lo siguiente que tengo que hacer es derivar. Y entonces voy a derivar, dirían mis profesores, con respecto a t, pero pues, t es la única variable de phi, entonces, pero bueno. Deriven phi. ¿Cuánto les da la derivada de phi? Pues la primera parte es un producto, ¿no? Entonces tendría que poner la derivada del primero por el segundo. Y entonces ahí les va. Esa es la derivada del primero y por el segundo. El segundo se queda tal cual, o sea, aquí te queda f de xy menos 1 más f de xy menos 1 más t, ¿no? O sea, no le hice nada al segundo. Luego, decían mis maestros, luego es el primero por la derivada del segundo, ¿no? Y entonces uno se le queda viendo a esta y se pregunta, bueno, ya puse este, ¿quién es la derivada de este? Nadie me va a decir. La derivada de f de x y menos 1 más d. Exacto, eso es la derivada del segundo, ¿no? Menos 1 más t. Y luego, lo último que tengo que hacer es derivar este, ¿no? ¿Y este cómo se deriva?
pues acuérdense que la t aparece acá arriba y entonces es la única variable y entonces el teorema fundamental del cálculo me dice que la derivada de eso es menos f evaluada en x y menos 1 más t. ¿Todos de acuerdo o no? Díganme si están de acuerdo, por lo menos. Sí, sí. Y eso se puede escribir, espero que lo haya yo escrito bien. Voy a agarrarme este 1/2, voy a poner f de x y menos 1, es el primero de los que apareció, no le estoy haciendo nada. Ajá. Y luego si se fijan, ay, ¿dónde está ese? Ya no sé. A ver, si se fijan, aquí hay un medio de este, ¿no? Un medio de este. Y aquí parece el mismo. Entonces tengo un medio de un número menos el mismo número. Entonces me queda menos un medio de ese número y entonces de una vez se lo cargo a ese un medio que traigo ahí y entonces puedo poner esto así. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Y al final de cuentas, pues tengo este t entre 2, la derivada de f de x y menos 1 más t. ¿Cómo ven? Ahí hasta ahí. ¿Todo claro o no? Súper. Y una última observación. ¿Cuánto es phi prima i en 0? Pues otra vez no es muy difícil ver que es 0, ¿no? Porque pues este es el mismo que este y aquí tiene 0 por lo que sea 0, ¿no? Y entonces esa es la siguiente observación. Y ya para terminar, me hace falta... Ay, ching, ¿ustedes creen que pueda yo terminar? Pues ahora lo que quiero es calcular la segunda derivada. Ching, voy a calcular la segunda derivada de esa phi. Ay, ya no sé quién es la segunda derivada. Déjenme pensarlo. Entonces, aquí el 1/2 es una constante, el único que tiene t es el segundo, entonces me queda menos, porque ya le saqué el menos, va a ser este. Ajá, ¿sí o no? Ese es por el primer sumando. Y el segundo sumando es un producto, entonces es la derivada del primero por el segundo. Entonces aquí me queda la segunda derivada de x y menos 1 más t. La derivada del primero por el... No, la derivada del primero por el segundo. Entonces aquí le tengo que borrar una primita, ¿no? Porque nomás es la derivada del primero por el segundo. Y luego es la derivada del segundo por el primero, o sea, me queda un t cuadrado t entre 2 por la derivada de esta, que es la segunda derivada de x y menos 1 más t. ¿Cómo ven? ¿Ya los perdí o todavía no? Que por cierto, esto se puede escribir. Ah, pues este es el mismo que este, ¿no? Ya casi acabamos. Este es el mismo que este, y entonces en realidad lo que les queda es nada más t entre 2, la segunda derivada de x y menos 1 más t. Ah, listo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listos? Esta es la parte complicada, entonces déjenme pensarla un segundo. Ok. Profe, entonces es un menos. ¿Dónde es un menos? Aquí hay un menos, pero no sé si se ve. Ahí hay un menos, ¿sí? Sí. Y entonces quiero acotar esta biprima. ¿Va? A ver, ahí les va. ¿Listos? Ya nomás tengo que hacer las siguientes observaciones. Entonces, por todo lo que escribimos, esta phi biprima de t en valor absoluto es menor o igual que t2, bueno, tendré que poner formalmente el valor absoluto de la segunda derivada de xy menos 1, creo que me quedó, más t, ¿no? Así me quedó, ¿no? Tendré que poner esto. Pero después yo les diría, bueno, pero acuérdense que el t es positivo, porque acuérdense que la función está definida desde 0 hasta b menos a entre n, entonces las t son positivas.
Y entonces el t entre 2 lo podría yo sacar de aquí, y entonces solo me quedaría el valor absoluto de f' de x y menos 1 más t. Pero acuérdese usted que una de las cosas que estoy poniendo es que la segunda derivada está acotada, o en otras palabras, esto es menor o igual que t entre 2 por el valor absoluto de, no por el valor absoluto de m, no, por m, ¿no? O sea, usando la hipótesis de que la segunda derivada está acotada en todos los puntos del intervalo AB, entonces puedo cambiar eso por m. ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces ya nomás voy a escribir lo que sigue. Entonces eso significa que esto lo puedo poner entre menos mt entre 2. Ay, no sé por qué lo puse así. Ay, ¿cómo lo quiero poner? Ya no sé cómo lo quiero poner. Pues no sé cómo lo quiero poner, la verdad. Entonces lo voy a poner así. Es que la que tengo que integrar es la t. Entonces es t entre 2, lo voy a poner así por m, con un menos, y aquí le pongo con más, o sea, con m t2, la voy a escribir así, espero que nadie se moleste conmigo, y entonces uso el lema que hemos estado usando, el de que si yo sé que las integrales están, ay, ya se me pasó, es que si yo sé que que las derivadas cumplen cierta desigualdad, entonces las otras cumplen cierta desigualdad. Entonces uso ese lema y a ver si les gusta, ¿va? Tengo que integrar de este lado. O sea, tengo que fijarme en una antiderivada. Esa es t cuadrado entre 4 y la m se queda. Una antiderivada de esta es phi' de t. Y acá de este lado tengo que poner m entre t cuadrada entre 4. Fíjense que tendría yo que evaluar en c, o sea, tendría que poner yo la función en la variable y luego la función en 0. Me voy a dar ese paso porque la función en 0 es esta, cuando la evalúo en 0, pues vale 0. Esta cuando la evalúo en 0, vale 0. Y esta cuando la evalúo en 0 vale 0. Entonces no sé si ven que puedo pasar directamente. Por eso hice las observaciones de que las funciones están evaluadas en 0. ¿Se ve lo que estoy haciendo o no, jóvenes? Díganme. ¿Me puede recordar por qué evaluamos en 0? Porque acuérdate que aquí en el lemita dice que cuando sabes que las derivadas cumplen esto, tú tienes que evaluar en el extremo, o sea, aquí habla de dos números, de un número que es más grande que el otro, y lo que obtienes este es más grande que este. Y estoy usando, en el caso de acá, estoy usando a igual a 0. Y entonces yo tendría que poner algo de este estilo, pero como las funciones valen 0, pues estos están desapareciendo. ¿Ya me expliqué o no me expliqué? Ok, sí, entonces estamos usando a igual a 0. Exacto, estamos usando a igual a 0 en este lema. Y ya uno dice, pues si lo hice una vez, pues lo puedo usar otra vez, ¿no? Y entonces integras otra vez y dices, pues ahora vuelvo a encontrar una primitiva, y otra vez con a igual a 0, esto se vuelve t cuadrada, t cúbica entre 12, este se permanece constante, este se vuelve phi, vuelvo a integrar del otro lado, ya dije que lo estoy haciendo con a igual a 0, entonces este es t cúbica, aquí tengo que poner en 12 por el 3 que ando cargando en la integración, y ya. Entonces, ahora, esto era para cualquier t que sea mayor que 0, ¿no? En particular, se lo puedo aplicar cuando t es b menos a entre n, ¿no? Y entonces, cuando t es b menos a entre n, lo que me queda, o sea, haciendo esta sustitución, me queda b menos a entre n al cubo. Lo estoy escribiendo súper feo. Lo voy a escribir bien. B menos A entre N al cubo. B menos A entre N al cubo. Todo dividido sobre 12. ¿A quién le cargo el 12? A la M, ¿no? A la M y al cubo, dije, no lo escribí al cubo. A este le cargo al cubo, el 12 se lo cargo a la N. Aquí yo tendría que poner formalmente phi de B menos A entre N. Y aquí tengo una
y nadie me dijo nada, que ando yo perdiéndola ahí. Nadie me dijo nada. Ese sería phi de B menos A entre N, pero ¿quién es phi de B menos A entre N? ¿Jóvenes o no? Bueno, lo voy a poner así. Phi I de B menos A entre N. Y luego de este lado me quedaría M sobre 12. Aquí me estoy comiendo un menos y nadie me dijo nada. Me voy a quedar B menos A entre N al cubo. Y finalmente digo, bueno, pues se vale para todo ahí. Entonces sumo, ¿no? Sumo de todos los lados. Digo, la suma desde que y es igual con 1 hasta N de menos B menos A entre N al cubo M sobre 2. Luego aquí diría la suma desde que y es igual con 1 hasta N de los phi I evaluados en B menos A entre N. Y sumo del otro lado. Y observo, como le hice hace rato, observé que los números tanto de la derecha como la izquierda, ninguno tiene I. Entonces, cuando sumo todos esos, pues lo que me queda es N, B menos A al cubo. De una vez le voy a poner aquí N cúbica, hay un menos, aquí está el M, entre 12. Esta suma yo ya observé, acá no sé si se acuerdan, que cuando uno suma todas, pues obtiene exactamente TNF menos la integral desde A a B de F, eso es lo que dije que valía la suma. Y de este otro lado, acuérdense que como no hay is, pues también me sigue quedando N entre N cúbica, aquí le voy a poner B menos A al cubo, y me falta la M entre 12, y entonces ya acabé, porque pues, esto se puede escribir como que el valor absoluto de TNF menos la integral de AB en F es menor o igual. La N se me va, o sea, me queda B menos A al cubo entre 12, le voy a poner aquí le voy a poner la M, y aquí va a aparecer un 1 entre N cuadrada, que es el importante, y eso es lo que decía el teorema. Y terminé. ¿Cómo ven, jóvenes? A lo mejor ahí debía haber puesto que estoy usando A igual a 0. Perdí. Muy mañosa la función, pero sí, sí quedó. Sí, pero bueno, no es tan mañosa, ¿eh? A ver, voy a decir un par de cosas antes de irme, pero ya me tendría yo que ir. La cosa que después, o sea, todavía me faltan un par de aproximaciones. No hemos hablado de la MN, y mañana no, el viernes hablamos de ella, y nos faltan un par de aproximaciones, pero después se va a ver de dónde vienen estas cosas que son como aproximaciones lineales, cuadráticas, etcétera, de la función. O sea, todos estos chorros que les estoy echando, dan pie a tratar de aproximar funciones por polinomios, y si alguno ya se sabe en teoría, pues eso nos lleva al polinomio de Taylor o nos lleva al teorema de aproximación de Weierstrass. O sea, todas estas ideas son las que nos llevan hacia allá, a tratar de aproximar funciones por polinomios. Aquí no se ve tanto, creo, pero aquí aparecieron unos polinomios, ¿no? Y de hecho alguien hace rato se quejó de que ¿por qué trataba yo la M como un polinomio? Pero pues estas cosas que aparecen aquí son polinomios que de alguna forma van aproximando a la función. Y entonces de estas ideas nace toda esta teoría de querer aproximar funciones por polinomios, que ya les dije, los lleva hacia Taylor o hacia Weierstrass, y ya están muy avanzados en matemáticas. Pero bueno, yo no voy a platicar de eso. Bueno, sí voy a platicar un poquito de Taylor, pero pues cuando lleguen a cuestiones más avanzadas van a decir, bueno, ¿y por qué alguien quisiera hacer esto? Pues toda esa idea proviene de aquí. Bueno, ya me voy. Cuídense. Los veo el viernes. Gracias, bro.